parte del credo cristiano, sea usted protestante, evangélico, bautista, sea católico, adventista, mormón, testigo de Jehová, siempre se comparte la práctica de la cena del Señor. Pero la Biblia nos aclara situaciones en las que no debemos comer la cena del Señor. Dice el texto sagrado, comiendo la cena del Señor indignamente. Y el día de hoy, que el pueblo del Señor en Ecuador, primer domingo de cada mes, celebra la cena del Señor, es un tiempo importante para estudiar este tema. Primero debe saber usted cuándo empezó la cena del Señor. Y empezó miles de años antes de Jesús. Y lo invito a ver sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 12, del 1 al 12. Libro de Éxodo, capítulo 12, del 1 al 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en las 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis ceñido. Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así a los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entendamos qué está sucediendo. El pueblo de Israel es esclavo en Egipto, y Dios habla simultáneamente a Moisés y Aarón. Y es el único caso que se da que Dios habla simultáneamente a Moisés y Aarón, su hermano. Siempre él se había dirigido solo a Moisés y les dice algunas cosas. La primera: el día 10 separa, aparta, sea un cordero, sea un becerro sin defecto. Lo apartas el día 10 y lo tienes del día 10 al día 14 apartados. Lo tienes separado. ¿Para qué? Para prepararlo al fuego, para asarlo. No cocido al vapor, no frito, sino asado. Y debían comer el cordero asado y ser acabado ese día, esa noche. No podía quedar guardado. Y si la familia era pequeña, tenía que compartir con los vecinos de familia más grande. Y tenía que servírseles hasta
que estén llenos, hasta que estén saciados. Tanto así que la Escritura dice, según el comer de cada hombre. Es decir, si la persona comía poco, se le servía poco. Si era de buen apetito, que comía mucho, se le servía mucho. Pero tenía que acabársele todo. ¿Y en qué consistía la comida? Cordero asado. ¿En qué más consistía? Panes sin levadura y vino. Y esto se lo conocía como la Pascua de Jehová. La palabra Pascua quiere decir pasar. Y en el contexto bíblico se refiere a pasar de la muerte a la vida. Dice la palabra del Señor, y dijo Dios, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. Esa noche murió todo primogénito de los seres humanos y de los animales, sea vaca, sea becerro, sea cordero, sea ser humano. El Dios Todopoderoso mató a todos los primogénitos de Egipto. Entonces, amados hermanos, cuando usted celebra la cena del Señor, celebra que ha pasado de la muerte a la vida, y originalmente era con cordero asado, panes sin levadura, hierbas amargas y vino. Vamos a ver más adelante por qué Dios cambió esta comida por el pan y el fruto de la vid que nos servimos en la actualidad. Pero ¿por qué hizo Dios todo esto? Y debemos entender algo. Porque dice Dios, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Las 10 plagas de Egipto fueron dirigidas a cada dios del panteón de los egipcios, porque debemos entender algo. Los dioses de Egipto tenían poder, eran dioses falsos, pero ellos tenían poder. Veamos el libro de Éxodo, capítulo 7, del 8 al 12. El libro de Éxodo, capítulo 7, del 8 al 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, diréis a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de él. Aquí el Faraón llama a sus hechiceros y palos de madera los transformaron en culebras. Entendemos que Moisés y Aarón lo hayan hecho porque ellos estaban dirigidos por el Todopoderoso. Pero ¿con qué poder los hechiceros del Faraón transformaron la madera en culebras? La palabra de Dios dice que el Todopoderoso ejecutó juicios en todos los dioses de Egipto. Es decir, fueron castigados las deidades, los dioses que guiaban a los egipcios. Y entendamos, en la actualidad usted va a ver poder en falsos dioses que sabemos que no son otros que Satanás y sus demonios. Veamos ejemplos sencillos. Cuando personas se van a ver el futuro con las cartas. Con las cartas. Allá hay poder. Y efectivamente le ven el futuro, pero entendamos que ese poder proviene de Satanás. Así como los hechiceros de Egipto pudieron hacer esto con el poder de Satanás. Algo que nos debe preocupar mucho, la Ouija. Los alumnos de nuestras escuelas y colegios van a la juguetería
donde se compran juguetes, a comprar la ouija como si fuera un juguete más. ¿Para qué? Para preguntar los temas y las preguntas de los exámenes. Y efectivamente les dan las respuestas. ¿Nunca se ha puesto a preguntar qué ente, qué ser le da las respuestas de preguntas que se van a ser tomadas en el futuro? Satanás y sus demonios. Cuando Dios luchó por defender o por salvar a Israel de la esclavitud, no estaba luchando contra Faraón. Los juicios eran sobre los dioses de Egipto. Y entendamos, hermanos, cuando usted celebra la cena del Señor, celebra la Pascua de Jehová, estás celebrando que pasó de la muerte a la vida, del reino de Satanás al reino de Dios. Y los juicios son contra los demonios, los falsos dioses y la brujería. Entendamos que así empezó la cena del Señor, celebrando el paso de Israel, celebrando la derrota de los dioses de Egipto. Y el mismo Jesús cumplió la cena del Señor. Veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 7 al 16. Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 7 al 16. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y él les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Estaba profetizado que Jesús iba a celebrar esta cena de Pascua, y había preparado ya un lugar y todas las cosas que se habían de servir. Pero Jesús ni sus discípulos lo habían hecho, sino que Jesús envía a Pedro y a Juan donde una casa, donde había un aposento alto, y le preguntan al dueño de la casa: ¿dónde el maestro va a servirse la Pascua? Y él ya lo tenía preparado todo, porque todo lo tenía preparado Dios. Si Jesús cumplió la Pascua, nosotros debemos cumplirla. Claro que sí, porque Jesús es el Cordero Pascual. Él es el Cordero que fue sacrificado, que murió y que nos permite pasar de la muerte a la vida. Usted, gracias a que Jesús murió, usted ya no pertenece al reino del diablo, al reino de Satanás. Ahora usted pertenece al reino de Dios. Sabemos que la sangre del Cordero Pascual se ponía sobre los postes de la casa y sobre el dintel, sobre el travesaño. ¿Para qué? Para que el ángel de Jehová no los mate. La sangre de Jesús lo cubre a usted, y usted le pertenece a Dios. Ahora, esa sangre que tiene sobre su alma le dice a todo el reino celestial
es de Cristo, le pertenece a Dios. Pero hay situaciones que impiden que comamos la cena del Señor. Veamos 1 Corintios capítulo 11 del 19 al 22. Porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, y menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Amados hermanos, la cena del Señor es cordero asado, panes sin levadura, hierbas amargas y vino. Pero en la iglesia de Corintio había personas que servían un banquete completo y los pobres solo miraban. Y esto provocó el cambio que usted tiene el día de hoy en la cena del Señor. Y aquí se dice que se está afrentando a la iglesia del Señor. Y dice el apóstol Pablo, ¿por qué no comes en tu propia casa? ¿O vienes a afrentar al que no tiene nada? Imagínese usted la situación. Cordero asado, panes sin levadura, vino, y el otro viendo, y el otro nada. Porque cuando usted menosprecia a los demás, está afrentando a Dios. Todos somos iguales ante Dios. Todos. No hay rico ni pobre, no hay alto ni bajo, no hay blanco ni negro. Todos somos iguales ante Dios. Por eso, lo que se sirve hoy día como cena del Señor es igual para todos. Pero si usted menosprecia a alguien, se cree más o se cree superior, está afrentando al Dios mismo. También dice que es preciso que haya disensiones, que haya divisiones, que haya peleas, para que estén manifiestos los que son aprobados. Usted, por definición, es cristiano, es imitador de Jesús. No hay peleas. Si usted le tiene fastidio, odio a alguien, usted no es aprobado por el Señor. Si usted me dice que tiene odio en su corazón, hay un grave problema. Usted no le sirve al Dios vivo. Usted le sirve a Satanás y a sus secuaces. Y no está apto para la cena del Señor cuando hay resentimiento en su corazón. ¿Cuánto más no es digno de la cena del Señor? En 1 Corintios capítulo 10, del 21 al 22. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Mi amado hermano, hay personas que se dicen creyentes y perseveran en pecado. Perseveran en la borrachera, en la drogadicción, en el adulterio, y no puede usted burlarse de Dios. O bien se sienta a comer con Satanás y los demonios, o bien se sienta a comer con el Señor Jesucristo. Usted escoge. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, dice el texto sagrado. Amados hermanos, hoy día nos vamos a servir la cena del Señor. Yo lo invito en este tiempo que arranque todo resentimiento de su corazón, toda raíz de amargura. Yo lo invito a que no se crea más que nadie. Yo lo invito a que renuncie a todo pecado y se siente a recordar que pasó de la muerte a la vida, porque ahora, por la sangre de Jesús que recubre su alma, usted
es ciudadano del reino de los cielos. Y el día que cierre sus ojos, va en ese mismo instante a pasar a su presencia. ¿Acepta estas tres invitaciones, hermanos? ¿Acepta estas tres invitaciones? Dios los bendiga y celebremos la cena del Señor. Celebremos la Pascua de Jehová.